Seguimos con la ponencia de Antonio González Quintana. Es licenciado en Historia en 1979, diplomado en Archivística y Documentación en 1983 y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado desde el 85. Es actualmente subdirector general de Archivos en la Comunidad de Madrid. Anteriormente, entre otros destinos profesionales, ha sido director del Centro de Información Documental de Archivos del Ministerio de Cultura, jefe de la Unidad de Coordinación de Archivos Militares del Ministerio de Defensa y director del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Ha publicado diversos trabajos sobre los archivos del movimiento obrero, sobre fuentes para el estudio de la Guerra Civil y el franquismo y sobre los archivos y las políticas públicas de gestión del pasado de España. En los últimos años ha trabajado especialmente en la relación entre los archivos y la defensa de los derechos humanos, que es la ponencia que hoy le va a ocupar, colaborando con diversos proyectos de UNESCO, Archives Sense Fronteres, como nos adelantaba Nuria Carreras en su ponencia, Grupo de Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos y SWISPIS, con participación directa en proyectos como el Archivo de la Policía Nacional de Guatemala, el Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, en La Plata, Archivo de Comisión Nacional de la Memoria Histórica de Colombia o el Archivo General de la Nación de República Dominicana, el Archivo Trujillo. Su principal publicación sobre este tema es Políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos, del 2010. Sin más preliminares, Antonio, cuando quieras, Archivos y Derechos Humanos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y, por supuesto, mi agradecimiento a la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos de Valencia y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la organización de este conjunto de sesiones o jornadas y por haberme invitado a participar en las mismas. Yo voy a afrontar dentro de este gran debate sobre archivos, democracia, transparencia, derechos humanos, una reflexión muy centrada en el tema de derechos humanos. Y me parece que es necesario clarificar el tema. Yo me voy a referir a los instrumentos internacionales y a lo que estos recogen como derechos humanos. Y luego, muy especialmente, me voy a referir a las graves violaciones de derechos humanos, aquellas que no prescriben, que serían pues, el genocidio, la desaparición forzada y todo aquello que está declarado como imprescriptible por los convenios internacionales. Es decir, yo me voy a centrar en la actuación realmente feroz contra la población por parte del poder, por parte de los estados y también por parte de particulares. Porque aunque el derecho internacional de los derechos humanos afecta únicamente a los estados, no por eso dejemos de valorar la incidencia que la actuación de corporaciones privadas o de personas particulares tiene en la violación de derechos humanos. Y ahí creo que nos hace falta cubrir una laguna inmensa que es la de la violación de derechos humanos en el ámbito del mundo del comercio y de los negocios, sobre todo por parte de las empresas multinacionales, muchas veces con el amparo de los gobiernos y otras veces sin él. Centrado, por tanto, que vamos a hablar de aquello que está en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, lo primero que quiero resaltar es que todos esos instrumentos, sobre todo nos podemos centrar en la Declaración Universal del año 1948, están plagados de referencias implícitas a los archivos. No solamente el artículo 9 o el artículo 13 de la Declaración, aquellos que hablan de la libertad de expresión y el papel que los archivos juegan en la defensa de la libertad de expresión, o aquel que invita a proteger la vida privada de las personas, su intimidad, que también por actitud pasiva nos implica a los archivos en cuanto a nuestra obligación de proteger también esos datos, hablarían de esa relación, sino que prácticamente todos los artículos, si los desmenuzamos uno por uno, desde la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía hasta el derecho a al matrimonio o a la libertad de movimientos, estaríamos hablando de la presencia de los archivos. Y
quien esté interesado en ese análisis pormenorizado puede consultar en la página web del Grupo de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos el boletín de noticias que se publica todos los meses y cuyos primeros 21 números, si no recuerdo mal, están dedicados a ese análisis pormenorizado de la relación archivos con cada uno de los principios de la Declaración Universal. Un trabajo que hizo la archivera norteamericana Trudy Peterson. Me parece muy importante. Recuerdo que en una conferencia en Lisboa, Caterina Alburquerque, una jurista trabajando para UNICEF, para Naciones Unidas, decía que los niños sin registrar eran un gravísimo problema para UNICEF y Naciones Unidas, porque los niños que no están registrados, que no tienen abierta esa puerta a la ciudadanía, se convierten fácilmente en materia de tráfico y de negocio siempre siniestro, siempre en el ámbito de las mafias que trafican con personas, etcétera, etcétera. Por tanto, el registro civil, para mí, el más importante de todos los archivos, si lo relacionamos con derechos humanos, padre de todos los archivos públicos en relación a la protección y garantía de derechos para los ciudadanos, es un elemento fundamental. Muchas veces por el nombre, registro, no somos conscientes de que se trata de un auténtico archivo y de un archivo, como digo, de primer nivel, porque es el que nos abre la puerta a la ciudadanía. Y yo haría una reflexión a que es precisamente en la Revolución Liberal, y volvemos un poco a algo que se ha debatido anteriormente, cuando en el año 1794 se aprueba la Ley de Creación de los Archivos Nacionales en Francia, se está dando paso a la pública consulta por parte de los ciudadanos de los nuevos instrumentos que la Revolución va construyendo. Entre ellos tenemos que recordar el Código Civil napoleónico y la creación del registro de la propiedad también en estos momentos. Registro de la propiedad que se va a alimentar, entre otras cosas, de las expropiaciones a la nobleza y al clero con los procesos desamortizadores que también se darían en España en los años 30 del siglo XIX, creando también lo que sería el origen del Archivo Histórico Nacional, que son los bienes desamortizados, entre ellos los documentos de los monasterios, conventos, etcétera, etcétera. Hay un paralelismo inequívoco entre el desarrollo de los derechos humanos y el desarrollo de los archivos públicos en este sentido. Y lo podríamos analizar también desde el año 1794, que comentamos, creación de los archivos nacionales en Francia, hasta la actualidad, hasta los procesos de desarrollo masivo en los años iniciales del siglo XXI de las leyes de acceso a la información y de transparencia. Es verdad, como se ha dicho, que toda esa legislación sobre transparencia tiene una aplicación luego bastante más rebajada en relación a lo que dicen sus textos de lo que desearíamos, pero no deja de ser un desarrollo muy importante y un avance fundamental en esa perspectiva histórica. En el siglo XIX estamos hablando de archivos al servicio de los ciudadanos y de aquellos que están en el censo, los que tienen derecho al voto, en el sufragio censitario, que alguien también ha citado anteriormente. Ahora ya los archivos públicos no se podrían mantener con ese tipo de discriminaciones. Nuestra legislación sobre transparencia o la de nuestro entorno lo haría absolutamente imposible. Resumo, una gran vinculación entre derechos humanos y archivos, que además se desarrolla en el tiempo en paralelo. Otro ejemplo de ese paralelismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es del año 1948, que es justo el año en el que se crea el Consejo Internacional de Archivos como ente asesor de UNESCO para desarrollar, conservar y promover el mundo de los archivos en el ámbito de la cultura y de la ciencia. Pero si esas relaciones bilaterales entre archivos y derechos humanos son permanentes desde la Revolución Liberal hasta ahora y que se van incrementando con algunos periodos de retroceso, también es cierto, la verdad es que en la agenda nuestra de los archiveros el tema de los derechos humanos entra por la vía de su papel en las transiciones políticas, sobre todo el papel vinculado a ese efecto boomerang que se comentaba antes, de archivos utilizados
para reprimir, para investigar, para espiar a la población, se convierten en la primera herramienta para acceder a reparaciones, para poner al pie de los tribunales a los culpables de las violaciones de derechos humanos, para depurar las administraciones o para iniciar un proceso de conocimiento de la verdad colectiva de lo que ha sucedido en el país al servicio de las comisiones de la verdad, por tanto. Y eso es lo que le ha dado protagonismo realmente a los archivos. Nunca en la historia de la archivística, a pesar de que seamos grandes desconocidos, se ha escrito tanto sobre archivos como a partir de los conflictos derivados de su uso en los periodos de transición y sobre todo al servicio de las políticas de justicia transicional. Porque al final, en esos procesos de transición política de la dictadura a la democracia o de un régimen represivo a un régimen democrático, porque en Sudáfrica había elecciones, o sea, decir que no era democrático es relativo, pero lo que era profundamente antidemocrático y profundamente racista el régimen. En definitiva, esos procesos de transición, también desde situaciones de conflicto interno armado, como la de Guatemala, El Salvador o algunos otros países de América Latina, ahora también Colombia, la transición a partir de la finalización de esos conflictos internos armados da mucho protagonismo al archivo. Ahora mismo la situación en Colombia, su uso al servicio de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz, que va a ser el único ente que va a juzgar a los guerrilleros o militares que estén implicados en graves violaciones de derechos humanos, está produciendo un auténtico cataclismo en el mundo de los archivos, porque es obligatorio pasar a esta nueva jurisdicción especial todo lo que está acumulado en la Fiscalía General, en los juzgados y en los órganos judiciales tradicionales. Es decir, que vuelven a ser protagonistas también los archivos en esta difícil coyuntura en Colombia. Hay otra cosa que añadiría, que me parece muy, muy importante y que generalmente se está incorporando en los procesos de transición política. No solamente van a ser necesarios para esas actuaciones concretas de justicia transicional los archivos, sino que van a ser necesarios sistemas nacionales e integrales y provinciales y locales de archivos y de gestión de documentos para que realmente las sociedades avancen y se consoliden sobre bases mucho más democráticas y más ajustadas a lo que son los conceptos de transparencia y libertad de acceso a la información que estábamos comentando anteriormente. Es decir, que se va a incorporar como una demanda más, sobre todo a partir, como veremos, de los informes de Pablo de Grave, como una demanda más en los procesos de transición política, la creación de sistemas de archivos públicos. Es decir, una auténtica política archivística para los países, como colofón para dar cierre a todas las políticas transicionales o de archivística transicional, entre comillas. No me gusta hablar de política de archivística transicional, prefiero hablar de medidas políticas archivísticas de transición, porque no creo que haya una archivística transicional distinta de la archivística tradicional, pero sí es cierto que en las transiciones se toman decisiones concretas sobre fondos concretos, el de la Stasi, comentábamos anteriormente, y algunos otros más. Van a ser necesarios nuevas leyes, nuevos centros, nuevas alternativas durante los procesos de transición y al final tendremos que tener una estructura archivística que sea capaz de dar respuesta democrática a las necesidades de la población. Habría que distinguir entre políticas de memoria o políticas de gestión del pasado y políticas archivísticas. En algunos casos se han confundido y eso ha generado algún problema. Las políticas de memoria, nos lo comentaba Marc esta mañana, yo creo que están sometidas a la temporalidad de cada sociedad en una coyuntura concreta, en un momento concreto, define, dibuja, conforma una memoria colectiva y por tanto están sometidas a cambio, y lo hemos visto muy bien en su presentación de esta mañana. En cambio, las políticas archivísticas tenemos que tratar de definirlas, y se suele hacer, como políticas a medio y largo plazo, porque al final los archivos tienden a ser una fuente fiable de información que basa esa fiabilidad precisamente en la garantía, en la custodia que se ha ido transmitiendo de generación en generación, de institución en institución, sin variación y sin manipulación de los datos, al menos teóricamente. Yo creo que esa diferencia se tiene que seguir manteniendo, pero
volviendo a lo que decía anteriormente, teniendo en cuenta que habría que tomar decisiones concretas por la urgencia política de los momentos de transición sobre fondos documentales concretos, sobre situaciones archivísticas concretas. Esas necesidades de la justicia transicional las podemos resumir en estos objetivos que se reflejan en la diapositiva. Habrá que servir a la justicia, tanto a los tribunales ordinarios que se configuren en la etapa de transición, como a los tribunales especiales o internacionales. Pienso en los que en los años 90 se crean para la Yugoslavia o para Ruanda y Burundi. En el 95, también para las comisiones de verdad que se iniciaron en los años 80 con unos ejemplos muy emblemáticos, Argentina, después Chile, luego Sudáfrica en los 90, en los años finales del siglo XX y primeros años del siglo XXI se han expandido de una manera espectacular, habiendo ahora más de 50 comisiones de verdad a lo largo de todo el mundo. Pues esas comisiones se tienen que alimentar también de los datos que los archivos les tienen que proporcionar y tienen tasado su trabajo en un plazo de tiempo que habría que hacer poniendo a su disposición los documentos públicos o los documentos privados o los documentos que puedan aportar información, en definitiva, sobre las violaciones de derechos humanos, sobre las graves atrocidades ocurridas en el país. También la reforma y depuración del Estado, en los procesos que, sobre todo en Europa Central y del Este, se han llamado de depuración o de lustración, usando la palabra que se utilizó en Alemania o en la República Checa, que fueron los iniciales países que trabajaron la depuración de su sistema político de elementos que hubieran tenido una participación directa en el partido totalitario o en los servicios de seguridad o en los organismos especializados en la represión. En algunos países de Europa del Este, este proceso de lustración o de depuración ha llegado quizá a límites que han pasado todas las lirias rojas, llevando la investigación hasta médicos, periodistas, etcétera. Me estoy refiriendo a la Polonia de los hermanos Kaczynski, que fue muy criticada y prácticamente también acusada de ser una política que de alguna manera vulneraba también los derechos humanos, porque no se trata de perseguir a todo aquel que hubiera tenido una vinculación a estos partidos, sino evitar que las administraciones puedan tener en su presencia administraciones, tribunales de justicia, determinados organismos tasados, concretos, puedan pedir información para decidir si quieren o no quieren a estas personas en sus filas. Yo creo que ese sería el punto medio de esta medida un poco más controvertida de la justicia transicional. Pero para ellas los archivos han sido determinantes. El Instituto Nacional de la Memoria de Eslovaquia o el de Polonia o el Centro sobre el totalitarismo de la República Checa o el Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi en Alemania, por supuesto. Cómo no, fundamentales en las políticas de rehabilitación, reparación y compensación a las víctimas. Es absolutamente primordial poder demostrar la condición de víctima y eso se hace con los archivos en un porcentaje muy importante. El tiempo que yo estuve trabajando en el archivo de la Guerra Civil, hoy el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, pues todas las leyes que se han comentado esta mañana de reparación por la puerta de atrás, sin llamarse nunca medidas de reparación, sino pues estaban en la disposición adicional 18ª de los presupuestos generales del Estado del año 90, cuando se reconoce a los presos políticos una indemnización por el tiempo de prisión, o por la puerta de la ley de pensiones, la ley 3784, que reconoce el derecho de pensión a los militares de la República, guardias de asalto, miembros de los cuerpos de seguridad de Cataluña, Mossos d'Esquadra, etcétera, etcétera. Se hacen todas esas medidas, pero yo lo que he visto, atendiendo a más de 100.000 personas que acudieron a Salamanca pidiendo información, que necesitaban demostrar su condición como primera medida. Y si no podían demostrar esa condición de víctimas, bueno, o de derechohabientes a la pensión de turno, su reclamación era nada o prácticamente nada. Se llegó a arbitrar un mecanismo de testigos presenciales que pudieran sustituir
la presentación de una documentación escrita o de un documento convencional escrito, pero para que el testigo tuviera fiabilidad, la ley planteaba tales requisitos que prácticamente quedó en una alternativa inutilizada en la práctica. La rehabilitación ha sido un proceso en la Europa del Este, sobre todo en Rusia, muy utilizado, muy utilizado. Todos los que fueron acusados en los grandes procesos de traidores, de sedición, de un montón de delitos, de estupro, de corrupción, cuando simplemente habían sido depurados bueno, en algunos casos por tener posiciones políticas distintas, en otros casos ni siquiera por eso, sino simplemente por el arrastre de la mecánica de la represión estalinista que llegó a depurar a muchísima gente que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad en absolutamente nada. Pero se le acusa de haber traicionado, de haber hecho todo tipo de delitos. Los procesos de rehabilitación y de exculpación pública de estas personas han sido muy demandados en Rusia y en los países de la ex Unión Soviética. En definitiva, para ejercer el mecanismo de no repetición que se basaría en el deber de recordar y en las políticas públicas de memoria, los archivos son esenciales. En alguna ocasión he dicho que la mejor política de memoria es una buena política archivística. Quizá eso sea exagerado, pero sí es cierto que para desarrollar una buena política de memoria, los archivos son un instrumento imprescindible, que no se puede obviar. Hay otros más y también los tenemos que tener en cuenta, pero los archivos son muy importantes. Como decía, esa raíz del uso en las transiciones políticas, pues a partir de los años 70 en Portugal, luego en España, en Grecia, de los archivos, más tarde en Latinoamérica en los años 80 o en la propia Sudáfrica en el 95, empiezan a tener presencia en la agenda profesional de los archiveros y empezamos a reflexionar sobre ello. El año 93 en México, en un congreso de archivos de la CITRA, lo que era la mesa redonda de archivos del Consejo Internacional de Archivos, se decide crear un grupo de trabajo para ver qué vamos a hacer con los grandes archivos de la represión que quedan en terreno de nadie en la Europa del Este, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. Ese grupo de trabajo se constituye y hace una serie de propuestas. Los archiveros a partir de ahí iniciamos, por lo menos un sector del mundo profesional, un recorrido en cuanto a nuestro papel como profesionales en esta encrucijada. Y también lo iniciarían los juristas, sobre todo los juristas vinculados al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en algún punto nos hemos encontrado archiveros y juristas. Y el punto yo creo que es el encuentro que se hace en Lyon el año, si no recuerdo mal, 2008, entre la Asociación Francesa de Juristas, con Louis Joannet a la cabeza, y el Consejo Internacional de Archivos. Y a partir de este encuentro se publica un artículo en Le Monde y en El País y en otras publicaciones diarias de Europa que se titula Archivos, Verdad y Olvido. Un artículo que es muy importante y que marca un punto de referencia, en mi opinión, sobre esta cuestión. Paralelamente a esa toma de conciencia en el mundo profesional hay acontecimientos que nos están sobrepasando y que son los que nos invitan, nos empujan a actuar, sobre todo el de la creación del Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la Stasi, conocido en las siglas BSTU o la oficina Gauck, por el nombre del reverendo Joaquín Gauck, uno de los líderes de la revolución política en Alemania, que dirige todo el proceso de toma de los archivos de la Stasi, ocupación de los mismos y reivindicación de su control social, todavía en la Alemania democrática, pero después de la caída del régimen de Honecker. Después se produciría la unificación y se consolidaría con la ley del año 91 el uso de este archivo. Yo creo que la ley
que regula en el año 91 el uso de los archivos de la Stasi y la figura del comisionado federal. Ahí tenemos a Joaquín Gauck, tenemos a Marianne Brittler, que fue la segunda comisionada, y en el centro a Jean Roland, que es el tercer comisionado federal. Es una institución modélica y la ley es un modelo de intervención puntual en una coyuntura concreta, en eso que yo decía que podíamos denominar archivística transicional o medidas de política archivística en la transición. ¿Qué hacemos con este archivo? ¿Lo ponemos en manos del Bundesarchiv, de los archivos nacionales? No, Alemania decide que se va a administrar con un comisionado federal y con una ley específica, una ley que obviamente supera los plazos de la ley de seguridad del Estado, según la cual en Alemania, hasta que no pasen 80 años, los documentos clasificados no se podrían ver, o que supera la ley de protección de datos de carácter personal, como nos sucede aquí en España. Aquí con la ley de datos de carácter personal nadie puede ver nada, estamos absolutamente atados de pies y manos. Habrá que regular quién puede usar esos datos, en qué condiciones, las víctimas, las asociaciones de víctimas. Es que lo que es ridículo es que aquí se firma un convenio, como ha sucedido, para hacer un trabajo de investigación por parte de una asociación de memoria histórica en Madrid, con la Universidad Complutense. Recuerdo que lo dirigía fallecido Julio Arostegui, buen amigo, y se encuentra con que cuando, una vez financiado el proyecto por presidencia del gobierno, te diriges al archivo del Ministerio del Interior y dices, quiero ver todos estos expedientes personales. Y te empiezan a decir, bueno, ¿tiene usted autorización para ver todos esos expedientes personales? Hombre, estamos trabajando con la asociación Promemoria de no sé dónde. Eso no es suficiente. Nuestra ley de protección de datos obliga a que, si no es el titular de los datos, tiene que traer una autorización del mismo para consultar esos documentos. Pero es que a lo mejor ya está muerto, pero déme usted la partida de defunción. Es decir, ya el camino es un camino a una sucesión de obstáculos que te impiden en la realidad actuar. Por eso creo que la legislación específica alemana, que concreta muy bien quién puede consultar, en qué condiciones, con qué limitaciones, etcétera, etcétera, es un ejemplo, que es una llave que permite abrir. Pues yo diría, por ejemplo, todo lo que esté en el Centro Documental de la Memoria Histórica se podría regir por una ley similar, o una relación de fondos documentales determinados que se pudieran regir por esa normativa, por esa regulación especial. Como digo, con esa presión de la aparición de estos nuevos organismos que trabajan con los archivos y que tienen una trascendencia muy importante, se crea el grupo de trabajo del Consejo Internacional de Archivos, que con un convenio con UNESCO prepara un informe sobre la gestión de los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos, y que se publica en el año 97 por UNESCO, aunque el trabajo se finaliza en diciembre del año 1995. Este estudio, que después se actualizaría, el año 2009, me encomendó el Consejo Internacional de Archivos una actualización del mismo, se concreta en una publicación del Consejo Internacional de Archivos que se llama Políticas Archivísticas para la Defensa de los Derechos Humanos, pero es la actualización del informe sobre los archivos de los servicios de seguridad del Estado ampliada a otros tipos de fondos documentales: archivos de los tribunales internacionales de justicia, archivos de las comisiones de la verdad, archivos de las administraciones en general, archivos de las sociedades o asociaciones de víctimas, archivos de los colectivos pro derechos humanos, etcétera, etcétera. Es decir, abriendo el abanico y haciendo una reflexión amplia de posibilidades de actuación en política archivística sobre una amplia variedad de fondos documentales. Voy a hacer un resumen de las recomendaciones que se hacen a los poderes públicos en este informe ICA-UNESCO. El primer punto de recomendación es que los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben ser conservados. Esa es la primera alternativa. Nos encontramos con países que declaran públicamente que los documentos han sido destruidos o se han eliminado. Es el ejemplo paradigmático de Chile con relación a los documentos de la DINA, o de Argentina con relación a sus archivos policiales. Luego sucede que en la práctica, como bien sabemos los archiveros, destruir tal cantidad de información y de documentos no es tan fácil. Y aunque te hayan dicho que se han destruido, acaba tozudamente la realidad diciéndote que siguen existiendo archivos.
en Argentina, de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, la DIVA, que aparece en La Plata y que hoy gestiona la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. O en Asunción, el archivo de la División Técnica de la Policía de Stroessner, el que llamamos coloquialmente Archivo del Terror, del que nos hablaba Nuria Carreras esta mañana. O en Guatemala, en 2005, el archivo de la Policía Nacional, cuya existencia se había negado y que luego se ha demostrado ser muy importante en todos los procesos judiciales, tanto en la causa contra Ríos Montt como en las causas del juez Pedraz en España contra los violadores de derechos humanos en Guatemala, o en la causa concreta de Edgar Fernando González, que tiene una sentencia ejemplar tanto en los juzgados y los tribunales guatemaltecos como después en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, en donde se hacen referencias magníficas a la aportación de pruebas documentales desde el archivo. Creo que es un modelo para todos nosotros y para animarnos a ver esa importancia que tienen los archivos, en este caso en la depuración de responsabilidades de personas concretas. Segundo, los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos, tanto derechos colectivos, como el derecho a la verdad, el derecho a saber, como derechos individuales, a la rehabilitación, a la reparación, esos que hemos estado comentando un poco anteriormente. En tercer lugar, los archivos de los organismos propios del régimen represivo deben someterse a la legislación democrática, obviamente. Los archivos de los desaparecidos servicios represivos deben quedar bajo control de las nuevas autoridades democráticas. No pueden seguir en manos de quienes los administraban para otros fines anteriormente. Si van a cambiar de finalidad, si van a sufrir ese efecto boomerang en cuanto al uso de los archivos, tienen que cambiar de responsables y tienen que estar sometidos a las nuevas autoridades. En quinto lugar, que los archivos de las comisiones de la verdad y los organismos similares deben ser protegidos y que su uso debe ser regulado por las leyes. Desgraciadamente, también aquí hemos asistido a prácticamente el secuestro, la pérdida de la información de importantes comisiones de la verdad. Las que se han promovido desde Naciones Unidas, en concreto en el caso de El Salvador y en el caso de Guatemala, la Comisión de la Verdad de El Salvador o la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, una vez que terminaron su labor, publicaron sus informes, los archivos fueron no solamente cerrados a cal y canto, sino incluso evacuados del país y llevados a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Evidentemente habían sido promovidos por Naciones Unidas, son ellos los responsables, pero ahí volveríamos a lo que decíamos antes sobre el concepto de propiedad o el principio de procedencia. Afectan a los ciudadanos de Guatemala, afectan a los ciudadanos de El Salvador. Esos archivos, esos documentos. Es lícito que Naciones Unidas los saque de estos dos países y los cierre a cal y canto, el de Guatemala, por lo menos durante 50 años. Pues yo me plantearía seriamente que no. En fin, hay un trabajo también muy importante sobre los archivos de las comisiones de verdad que se llama Final Acts, que es de Trudy Peterson también. Debe arbitrarse una solución para la custodia y conservación de los archivos de los tribunales de justicia creados con la finalidad de juzgar crímenes de guerra o de lesa humanidad. Estamos en lo mismo. La información que se ha recogido en los procesos judiciales del Tribunal de la Yugoslavia, con presencia de personajes importantísimos en la violación de derechos humanos, importantísimos en cuanto a su protagonismo negativo, obviamente. Toda esa información que pertenecería, lógicamente, a los ciudadanos de la antigua Yugoslavia, repartidos en varias naciones, en varios estados ahora mismo, debería arbitrarse una solución de tal manera que pudiesen todos tener acceso a ellos. Pero sigue en debate si el destino final será La Haya, donde estaba la sede del tribunal, o si habrá algún tipo de reparto del legado de este tribunal entre los distintos países afectados, que parece que también era una opción a base de reproducciones digitales, reconstruir el archivo, al menos los procesos y los juicios a los encausados afectados más en concreto por una zona geográfica de manera distributiva.
sigue siendo un problema qué hacer con los archivos de estos tribunales, pero se tiene que arbitrar una solución democrática y que contemple los intereses de los países a los que afectan los documentos que recogen los testimonios de las víctimas, las declaraciones de los acusados, las intervenciones de los abogados, de los fiscales, etcétera, etcétera. Los documentos que testimonian la pasada represión política, pues sería la recomendación séptima, deben ser custodiados en centros de archivo. Eso también nos parece una reflexión muy importante desde el punto de vista profesional, porque la tentación de poner en manos de las Secretarías de Derechos Humanos, como hemos visto en algunos países, ha llevado a desmembrar los archivos, a construir expedientes de investigación en torno a un caso, pero que han hecho imposible la investigación de otro caso después. Nosotros sabemos que si aplicamos el principio de procedencia profesional, los archivos y los expedientes que custodian van a estar disponibles para todos los posibles usuarios potenciales. Si arbitramos mecanismos concretos de búsqueda de una materia específica, de un caso específico, estamos rompiendo la posibilidad quizá de que haya una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta investigación con el uso de los mismos documentos y dejarlos en el lugar que tienen que estar, que es en el centro de archivo, en el archivo, en la institución, y es una institución que tiene que trabajarse profesionalmente. Muchas veces el activismo voluntario en países que no tienen una tradición archivística ha llevado a cometer errores muy importantes. Yo citaría uno que lo conozco bien y que me parece que se ha rectificado solo en parte, que es el del Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires, porque el Archivo Nacional de la Memoria es una construcción que trata de aglutinar todos los documentos que afecten a la represión y a la violación de derechos humanos durante la etapa de la dictadura. ¿Pero qué es? Vamos a ir a todos los ministerios intentando localizar unos y otros para trasladarlos allí. Digo que eso se ha corregido finalmente en los últimos años y ahora lo que hay son equipos de investigación en los archivos de los ministerios, pero no sacando nada, ni hurtando que estén en su lugar, porque además de esa manera se rompe lo que comentábamos antes, la fiabilidad de la cadena de custodia de los documentos. Los documentos tienen que permanecer, si no físicamente, tienen que ser tratados siguiendo esa cadena de transferencias regladas, de manera que no se pueda poner en cuestión su fiabilidad, su autenticidad y su no manipulación. Por eso es importante que sean centros de archivo. En octavo lugar, que los archivos que custodian los documentos de la represión deben someterse a la protección legal de bienes de interés cultural, si existe en el país. Yo creo que es muy importante el programa que ha desarrollado UNESCO, Memoria del Mundo, y la incorporación al mismo de muchos de estos fondos. Primero fue Chile con los archivos de los movimientos de derechos humanos y el de la propia Vicaría de la Solidaridad, el archivo que monta el Arzobispado de Santiago en apoyo a las víctimas, intentando localizar a los desaparecidos. Es el primer registro que se incorpora de esta naturaleza en el programa Memoria del Mundo. Después lo harían en Argentina de forma muy similar y luego más tarde sería Paraguay con el Archivo del Terror, sería Camboya con los archivos de la prisión de Tuol Sleng, del régimen de los Gemelos Rojos, y otros muchos. También, si no recuerdo mal, algunos de los expedientes judiciales contra Nelson Mandela o los opositores al apartheid también fue incluido en el programa de Memoria del Mundo. Y es importante darles esa protección y esa cobertura para incentivar su protección y protegerlos de una posible destrucción. En noveno lugar, debe regularse el uso de los archivos de la represión. ¿Quién puede usarlos? ¿Para qué fines? ¿Cómo los pueden usar las víctimas, los periodistas, los investigadores, los ciudadanos en general? Lo que hablaba de hacer regulación específica para el uso de estos fondos documentales. Se debe exigir por los países en proceso de transición las fuentes sobre violación de derechos humanos y represión política que les afecten en poder de los servicios de inteligencia de regímenes de tradición democrática. Y el ejemplo de los Estados Unidos es manifiesto. Nos hablará mañana Carlos Osorio de la labor que hace el National Security Archive en el proceso de desclasificación y puesta a disposición de los ciudadanos de Estados Unidos y de otros países de documentos clasificados por la CIA, por el FBI o por el Ministerio de Defensa, usando la ley
de libertad de información, de libertad de acceso a la información, que es una ley pionera y muy aperturista en Estados Unidos, las posibilidades de uso de esos documentos se han manifestado muy grandes, enormes. El uso de estos archivos empieza con el juez Garzón y con los fiscales Castresana y Garcés en la causa contra Pinochet en España, pero abarcaría prácticamente a todos los procesos después en Italia, en Argentina, en Chile, en Guatemala, para el uso de esa información. Muy importante el detalle de los países de tradición democrática tienen muchísima información sobre la represión y tienen, en el caso de Estados Unidos, una clarísima implicación en determinadas actuaciones de los golpistas o de los que perpetran los golpes de Estado desde el ejército o de otras instancias. Se deben localizar y censar los archivos de los organismos públicos involucrados en la violación de derechos humanos. Hay que hacer una labor proactiva. Si nos dicen que no existen los documentos, que no existen los archivos, hay que hacer una labor proactiva para localizarlos. Tenemos un caso en España paradigmático, que es el del SECED, el Servicio Central de Documentación, que es el organismo de inteligencia creado por el almirante Carrero Blanco, que viene a sustituir a los servicios documentales de presidencia de gobierno, porque lo que hay en Salamanca en realidad es los archivos incautados y después utilizados en la represión hasta el año 63, pero a partir del año 63 ese centro queda prácticamente muerto, abandonado o muy silenciado, y es el nuevo SECED, el Servicio Central de Documentación, que ya pone su foco no en quienes habían sido protagonistas en la guerra civil de la dirección de organismos del Frente Popular o del Ejército de la República, no, ya lo pone en los sindicalistas, que en los años 60 están organizándose en torno a comisiones obreras y dirigiendo el movimiento obrero reivindicativo, o en los estudiantes, pues en torno al antiguo SEU, a los movimientos estudiantiles organizados en nuevas entidades, el Felipe o algunos otros entes de esta naturaleza. Ese Servicio Central de Documentación, que estaba a las órdenes del coronel San Martín directas, aunque dependía el coronel San Martín del almirante Carrero Blanco, produce un enorme archivo de información sobre estudiantes, exiliados, hace un seguimiento absoluto a todas las fuerzas vivas de la oposición al régimen de Franco. Y lo sabemos positivamente por las memorias de San Martín. Las memorias que San Martín escribe en la cárcel, es uno de los condenados por el 23F, dice que su archivo era magnífico y que no solamente tenía unas dimensiones espectaculares y da datos de la información que contenía, sino que además fue pionero en el uso de las técnicas informáticas en España para el manejo de datos. Pues bien, todos los intentos por localizar qué ha sido del archivo del SECED, que estaba en la sede del Alto Estado Mayor del Ejército, antes de la transición, han sido infructuosos. No se sabe dónde está. No existe. El CNI negó que lo tuviera en su poder, era un escrito que mandó en su día ante una petición explícita, pero hay historiadores que han hecho varias especulaciones sobre la ubicación, pero este es el más importante archivo de la represión que se ha producido en España y no sabemos dónde está. Pero no se ha hecho ningún esfuerzo serio, en mi opinión, por localizarlo y ponerlo a disposición de la ciudadanía. Por eso, importante insistir en esa obligación de buscar, en esa obligación de localizar y censar y datar y describir estos fondos documentales. También se deben arbitrar medidas de fomento para localizar, proteger y tratar archivísticamente los fondos producidos por las organizaciones de derechos humanos y los organismos de oposición a los regímenes represivos. Es decir, todo aquello que en el ámbito privado no es responsabilidad directa de las administraciones, estas sí tienen la obligación moral de hacer lo posible, el esfuerzo mayor que puedan, para que sean bien incorporados a archivos públicos o bien tratados en sus propias organizaciones profesionalmente por archiveros, en definitiva que puedan estar al servicio de la sociedad, que no puedan perderse por desidia, por falta de dinero, por falta de medios para su mantenimiento o por una actuación dolosa, una intervención de alguien que quiera destruirlos con maldad o con fines, lógicamente, que no tienen nada que ver con la democracia ni con los derechos humanos.
Y en último lugar, la última recomendación que hace este informe, y es un resumen muy genérico, cada uno de esos puntos se desarrolla ampliamente en el informe, es que se debe divulgar el conocimiento de los archivos represivos. Creo que era María José quien planteaba esta mañana la necesidad de difundir esta información, que se conozca que estos archivos existen, que están a disposición de la ciudadanía, que se pueden utilizar, que puedes conseguir el instrumento que necesitas para obtener una pensión, una reparación o que se puede aportar la información documental que permita encausar a alguien de dentro o de fuera del país y que puede estar al servicio no solamente de los ciudadanos de este país, sino también de más allá de nuestras fronteras, porque este es un tema que trasciende generaciones y trasciende fronteras y países, el uso de los archivos de la represión para fines de justicia transicional. Los avances de los archiveros irían, a partir de este informe, un poco más allá. El año 98, lo comentaba en su intervención esta mañana la presidenta de Archiveros Sin Fronteras, se crea la ONG Archiveros Sin Fronteras, que incluye en sus objetivos, como una de sus prioridades, la del uso de los archivos en defensa de los derechos humanos y la preocupación por el tema, como hemos visto esta mañana. Un poco más tarde, en 2003, en la reunión del Consejo Internacional de Archivos en Ciudad del Cabo, bajo la presidencia honorífica, que es simbólica, del arzobispo Desmond Tutu, que fue el presidente de la Comisión de la Verdad, entre otras cosas, en Sudáfrica, se organiza un congreso monográficamente dedicado al tema archivos y derechos humanos. Es el momento en el que la problemática de los derechos humanos se pone realmente en el primer lugar de la agenda profesional. Y en ese congreso de 2003 en El Cabo se crea el Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, en el que ahora mismo estoy trabajando junto con todos estos compañeros que hemos ido citando y donde represento también a la ONG Archiveros Sin Fronteras. El último trabajo del grupo es el documento de trabajo que se debatirá en el próximo congreso, Principios básicos sobre el papel de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de derechos humanos. Es un borrador aprobado como documento de trabajo por el Consejo en el año 2016 y que está disponible en todos los idiomas, o en la mayor parte de ellos, en la página web del Consejo Internacional de Archivos. Y que yo creo que, además de esas reflexiones que comentaba anteriormente, entra en detalle en las actuaciones que los archiveros, como personas físicas, en su compromiso profesional pueden adoptar y pueden realizar en apoyo a la defensa de los derechos humanos. Decía que este ha sido un camino paralelo que hemos seguido con los juristas, sobre todo con los juristas de Naciones Unidas, los relatores especiales nombrados por la Comisión de Derechos Humanos y luego por el Consejo de Derechos Humanos, para tratar temas como la impunidad, la lucha contra la impunidad, que se encarga en el año 95 a Louis Joannet, el abogado francés que tenemos en la imagen de la izquierda de la diapositiva. Louis Joannet terminaría su informe final sobre la impunidad y la lucha contra la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, e incorpora en su trabajo unas reflexiones importantísimas sobre los archivos y sobre el papel de los archivos en esa lucha contra la impunidad. Trataré de hacer un breve resumen, porque no tengo mucho tiempo, de esas consideraciones que hace Joannet. El informe de Joannet del año 97 sería actualizado por Diane Orenlicher, que aparece en la imagen de la derecha, en el año 2005, y ese conjunto de principios sobre la lucha contra la impunidad hace referencias muy importantes a los archivos. El primer principio de Joannet, de los llamados principios Joannet, es el derecho inalienable a la verdad. El segundo es el deber de recordar y el tercero, el derecho de las víctimas a saber. El derecho a la verdad, el primer principio, lo plantea como un derecho colectivo. Ya no es solo el derecho de las víctimas a saber qué ha pasado con mi familiar, dónde está la tumba de mi esposo, de mi padre, de mi hermano. No, se trata de qué ha pasado en este país, por qué han sucedido las cosas. Y está muy vinculado a la creación de las comisiones de verdad. El documento Joannet también hace unas reflexiones muy importantes sobre la búsqueda de la verdad a través de esas comisiones de verdad en el ejercicio de ese derecho colectivo que hemos definido.
Pero también el informe recoge toda una serie de medidas, de la 13 a la 17, que son específicas sobre cómo hay que tratar los archivos en estos procesos de transición política y coinciden prácticamente en su totalidad con las que en paralelo habíamos hecho los archiveros sin saber de este trabajo en el informe para UNESCO del año 95, editado también el año 97. En paralelo, Louis Joannet y nosotros nos acabamos encontrando en Lyon y coincidiendo con ese artículo que comentaba antes que publica con Perrin Canavallo. El punto 25 de sus principios dice que especialmente durante un proceso de transición el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos y también que tiene que habilitarse medidas de protección y de represión para impedir la sustracción, la destrucción o la desviación, que se tiene que crear un censo de archivos disponibles en el que figuren los archivos en poder de terceros países, como comentábamos también los archiveros, y que se tiene que adaptar la nueva situación de reglamentación en materia de acceso a los nuevos usos que son necesarios en una sociedad en transición. El trabajo de Joannet en los años 90, actualizado en 2005 por Diane Ornicher, sería rematado muy recientemente por Pablo de Graeve, el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad. Se crea esta relatoría desde el Consejo de Derechos Humanos en el año 2012 y Pablo de Graeve en su trabajo publica dos informes que son importantes en mi opinión. Uno de ellos es el que hace tras su visita a España. Hace 3 visitas a Burundi, a Uruguay, a España y hace una serie de reflexiones sobre la aplicación de nuestra ley de memoria histórica, bueno, que son todas muy críticas, muy bien tasadas, muy profesionalmente argumentadas. Pero yo destacaría que también habla de los archivos y de los problemas en el uso de los archivos, en la limitación del uso de los archivos por parte de las asociaciones de víctimas y en la incapacidad de acceder a ellos por estas, ya sea por razones logísticas, de mala organización, de mala administración, o por razones legales de contradicciones entre unas normas y otras, o indefinición por parte de la ley de llamada de memoria histórica, porque la ley dice que el acceso será el máximo de acuerdo con la normativa, pero es un brindis al sol porque luego te encuentras con la ley de secretos oficiales y te encuentras con la ley de protección de datos, que son dos muros infranqueables. Y eso lo recoge muy bien Pablo de Graeve en su informe sobre España, la misión en España. Los puntos fundamentales de su trabajo, el marco que le configura el Consejo de Derechos Humanos son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esos son los objetivos a trabajar en su informe final. El informe final sería del año 2015 y ese es el que realmente hace una reflexión sobre los archivos de una manera paradigmática. Yo no tengo tiempo de entrar en todos los puntos, están en la ponencia que se les ha repartido todas las recomendaciones que hace en un anexo dedicado después al final de su informe, un informe que entra en detalle a trabajar la cuestión de los archivos para conocer la verdad, pero luego en un anexo concreto ya da una serie de recomendaciones para el uso y conservación de los archivos de las comisiones de la verdad y luego, por otro lado, recomendaciones a los poderes públicos con relación a su sistema de archivos. Y él recoge como una de sus primeras recomendaciones que al final de un proceso de transición tiene que haber un sistema integral de archivos públicos en el país. Y eso me parece que es muy importante, aparte de otro montón de consideraciones sobre la profesionalización, la formación de técnicos, el asesoramiento, cita Archiveros Sin Fronteras y al Consejo Internacional de Archivos en ese informe como fuentes de referencia para una buena práctica en cuanto al manejo de estos archivos, etcétera. También es verdad que Pablo de Graeve tuvo un contacto y una aproximación importante a los archiveros porque ya se había producido ese punto de encuentro en Lyon que me parece muy importante y por eso su informe sobre el derecho a la verdad tiene una reflexión muy profunda sobre el papel de los archivos. Las experiencias en el uso de todos estos materiales son muy variables. Hemos hablado sobre todo de los archivos de la represión, de los organismos de inteligencia o de los organismos como vemos aquí,
Esto es la Escuela Mecánica de la Armada, convertida hoy en museo, las zonas de prisión donde las personas desaparecidas eran custodiadas hasta que eran arrojadas al mar desde los aviones, lo que llaman Capucha y Capuchita, son las dos zonas de los desvanes de la Escuela Mecánica de la Armada, que hoy son museo y que se utilizaron para esta finalidad. Los centros de la memoria que se han ido construyendo a lo largo de toda Argentina y en muchísimos países. Hablaba también de Colombia, del Centro Nacional de la Memoria Histórica, pero no solo eso, también en forma de museo en algunos casos, como el Museo Nacional de la Memoria en Chile, un magnífico experimento, una magnífica instalación. Se han recogido muchos archivos. En realidad el Museo Nacional de la Memoria es un gran archivo de aluvión, de aportaciones de los ciudadanos, de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos, etcétera, etcétera, y que hace una exposición magnífica para ejercer ese deber de recordar y de pedagogía en la mecánica de la no repetición de los sucesos. Los archivos de las comisiones de la verdad son el otro gran reto. La primera, que sería la del 83, presidida por Sábato, entregando su informe, el famoso Nunca Más, al presidente Alfonsín en la foto, sería replicada posteriormente. Precisamente los fondos de la CONADEP, de la Comisión Nacional para el Estudio de la Desaparición de Personas en Argentina, es el núcleo fundacional del Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires. Y esa sí que es una labor positiva que ese centro ha realizado sin duda. Los archivos de la Comisión Rettig o la Comisión Valech en Chile acaban en el archivo del Museo Nacional de la Memoria, pero desafortunadamente no son accesibles al público. Estaríamos en una situación de bloqueo parecido. Pero en Sudáfrica, por ejemplo, están en el Archivo Nacional y en otros sitios están accesibles y son una fuente de información riquísima sobre lo que ha sucedido en el país, sobre los procesos de represión, etcétera. Como decía, también los archivos de los tribunales internacionales son muy importantes. Pero también algunos archivos privados, como el de la Vicaría de la Solidaridad, creado por el Arzobispado de Santiago, y que fue el organismo que recibió el aluvión de protestas ciudadanas con las denuncias de desapariciones forzadas y que ha sido fuente fundamental en los procesos de reparación, en los procesos de rehabilitación y también en algunos procesos judiciales contra algunos de los perpetradores de violaciones de los derechos humanos. Brasil Nunca Más es otra alternativa, otro ejemplo en la misma línea. Pero también, como decía, museos como los museos de la Resistencia de Timor-Leste o República Dominicana han buscado una acogida para los archivos de las organizaciones de resistencia. Esos serían los ejemplos de aquellos centros dedicados a recoger los testimonios en República Dominicana de la Federación de Sociedades Patrióticas, los héroes de Luperón, los héroes de, bueno, todas las asociaciones de aquellos que intentaron las invasiones para derrocar a Trujillo una y otra vez con resultados catastróficos. Pues de todo aquello la Fundación ha ido produciendo una copia documental que es de enorme interés y que están en esta institución. Pero en realidad todos los archivos en una sociedad que ha vivido un periodo de dictadura o de represión tan largo como el apartheid en Sudáfrica o la dictadura franquista en España, todos los archivos públicos tienen testimonios y vestigios de violaciones de derechos humanos. Y eso se ha demostrado muy bien en Argentina con el trabajo que se ha desarrollado al margen del Archivo Nacional de la Memoria en los archivos del Ministerio de Defensa, un grupo de archiveros que en la época del gobierno de Cristina Fernández Kirchner se organizó para la localización de testimonios sobre violaciones de derechos humanos. Y algunos de los documentos más importantes en los juicios contra los represores en Argentina no procedía de los archivos de los organismos de inteligencia precisamente, sino de los archivos ordinarios y rutinarios, archivos de informes médicos. Recuerdo uno que fue fundamental de un represor que pasaba muy malas noches, no podía dormir porque tiraba a la gente desde los aviones al mar. Entonces, evidentemente, eso está en un informe confidencial de tipo médico en un archivo médico de un hospital militar. No está en los archivos de los servicios de inteligencia. Por tanto, volviendo al comienzo de mi intervención, la mejor política de memoria, indudablemente, necesita de la mejor política archivística y todos los archivos están implicados. Muchas gracias.
Bueno, ya no tenemos descanso, ya sabéis, pero sí se abre un pequeño turno de palabras. Víctor. ¿Ha habido alguna solicitud en España para hacer una ley? ¿En España ha habido alguna intención o ha habido solicitud para que exista alguna ley tipo la alemana que vaya más allá de la Ley de Protección de Datos con el Centro Documental de la Memoria Histórica y también con algunos fondos determinados? Pongo por caso el estudio sobre los niños robados, la investigación que se está haciendo. Paco de Tena, al que tú conoces, se encuentra con dos trabas principales. Una es archivos desorganizados que se van a externalizar, la gestión se va a externalizar a una empresa y no dejan acceder, pero fundamentalmente la protección de datos. ¿No hay manera, ha habido alguna vez la solicitud de que haya una ley que vaya más allá o no se ha dado el caso? Que yo conozca, no la hay. La única llamada a una legislación especial y específica la hace Pablo de Greff en su informe sobre España. Él sí lo recoge y hace ese llamamiento, esa reflexión que quizá debiera hacerse una legislación específica que regulara el acceso a estos archivos. Tú ponías el ejemplo de los niños robados. Ahora mismo en los archivos, si alguien acude y quiere ver todos los libros de nacimientos de un hospital, obviamente no puedes permitírselo con la Ley de Protección de Datos en la mano. Pero si hubiera una comisión de la verdad o un comisionado que estuviera autorizado a hacer esa investigación, esos libros son una fuente de información extraordinaria, aunque solo sea por estadística. Resulta que al mismo médico se le mueren todos los niños, o de todos los partos gemelares no le queda más que uno. Pues hay indicios que permiten una investigación, pero eso, lógicamente, lo tiene que hacer alguien autorizado en una regulación específica. Yo creo que si se crea una comisión de la verdad en algún momento en este país, hay una plataforma a favor de ello, pero yo creo que tiene que ser impulsada políticamente y tiene que pasar por el Parlamento. Si no, no tiene ninguna credibilidad ni ninguna posibilidad. Pero si se hace esa comisión de la verdad, puede habilitar ese tipo de estudios. No hay ningún problema. Los comisionados pueden pedir esa información y pueden hacer una investigación que no puede hacer Paco González de Tena, ni puede hacer una persona que sospecha que es un niño robado porque su padre le ha dicho en el lecho de muerte: a ti te compramos por 200.000 pesetas en el año 69. Placer. Creo que hay esperanza para todo lo que pueda venir. Y nada más, no sé si nos quedan 10 minutos para un breve descanso.